Las estrellas brillaban apaciblemente en el cielo nocturno sobre la estación de monitoreo del espacio profundo de la NASA en Nuevo México. La DRA. Olivia Martínez se frotó los ojos cansados y tomó su cuarta taza de café. El turno de medianoche siempre era tranquilo, pero ella lo prefería así. Menos interrupciones significaban más tiempo para buscar anomalías en la vasta oscuridad del espacio. Su terminal de computadora emitió un pitido inesperado. Olivia frunció el ceño y se ajustó las gafas. El conjunto de datos espaciales profundos había detectado algo inusual cerca de la órbita de Neptuno. Al principio pensó que podría ser un fallo en el sistema. Desechos espaciales o un asteroide previamente inexplorado, tal vez, pero cuando mejoró la imagen, su taza de café se le resbaló de los dedos y se estrelló contra el suelo. Esto no puede ser correcto, se susurró a sí misma. La pantalla mostraba no uno, sino cientos de objetos moviéndose en perfecta formación. Eran enormes, cada uno al menos del tamaño de un portaaviones, y se dirigían directamente hacia la Tierra. Las manos de Olivia temblaron mientras buscaba el teléfono seguro. Esto no era un simulacro. Esto no era una falsa alarma. Este era el primer contacto con una civilización alienígena. Y no venían en son de paz. En 3 horas, el Consejo de Defensa Espacial de las Naciones Unidas se reunió en una sesión de emergencia bajo la ciudad de Nueva York. La sala bullía de tensión mientras los líderes militares de todas las naciones importantes se apiñaban alrededor de pantallas que mostraban la flota que se aproximaba. El general Peter Wells estaba de pie al frente de la sala con su rostro curtido y serio mientras se dirigía al Consejo. 25 años en la Fuerza Aérea lo habían preparado para muchas cosas, pero no para esto. Damas y caballeros, lo que estamos viendo es una fuerza de invasión. Basándonos en su trayectoria y velocidad, llegarán a la Tierra en aproximadamente 20 días. Nuestro último recuento muestra 9.900 naves. La sala estalló en voces de pánico. El general ruso gritó sobre las opciones nucleares. El representante chino exigió saber por qué su telescopio espacial no había detectado la amenaza primero. Estalló una discusión entre los delegados europeos e indios sobre las prioridades de evacuación. El general Wells golpeó la mesa con el puño. ¡Basta! No tenemos tiempo para esto. Cada minuto que perdemos luchando entre nosotros es un minuto que podríamos dedicar a prepararnos para su llegada. Silencio repentino, una voz de mujer habló desde el fondo de la sala. Podría tener algo que pueda ayudar. Todas las miradas se volvieron hacia la doctora. Susan Blackwell, jefa de la División de Armas Secretas de la Agencia Espacial Internacional. Durante 10 años, su equipo había estado aplicando ingeniería inversa a la tecnología recuperada de una nave alienígena estrellada, encontrada enterrada en el hielo antártico. El proyecto se había mantenido en secreto del público, conocido solo por un puñado de líderes mundiales. El proyecto Artemis no está listo, explicó. Pero es la mejor defensa que tenemos. La tecnología se basa en la manipulación de la gravedad. Si podemos interrumpir sus sistemas de navegación, podríamos tener una oportunidad. Mientras tanto, en el borde del sistema solar, el comandante de la flota Zaros del Imperio Caraxiano observó el pequeño planeta azul en su pantalla. Su piel grisácea brillaba bajo las luces del puente de mando. Después de conquistar 17 sistemas solares, los caraxianos habían perfeccionado el arte de la invasión. Su inteligencia sugería que la Tierra era un mundo primitivo con capacidades espaciales limitadas. Un objetivo fácil. Comienza la secuencia de aproximación. Zaros ordenó con voz grave. Envía la primera oleada de 300 naves. Establece dominio orbital y luego proceder con bombardeo planetario. Su segundo al mando, el comandante Vex, se inclinó respetuosamente. Los humanos se arrodillarán ante el Imperio Caraxiano o serán exterminados. Será una simple conquista. Zaros movió la cola en señal de acuerdo. El líder supremo espera que este mundo caiga en 7 ciclos. No lo decepcionen. De vuelta en la Tierra, el Consejo de Defensa Espacial puso a todo el planeta en pie de guerra. Por primera vez en la historia de la humanidad, todas las naciones se unieron contra una amenaza común. Viejos enemigos se convirtieron en aliados de la noche a la mañana. Secretos militares fueron compartidos. Se retiraron recursos. El capitán Samuel Burke recibió la alerta mientras entrenaba reclutas cerca de la colonia de Marte. Como comandante de la nave experimental ESV Defender, era uno de los pocos pilotos de combate espacial experimentados de la Tierra. La nave había sido diseñada para la defensa contra amenazas convencionales, otros humanos, desechos espaciales y asteroides ocasionales, no una armada alienígena.
Todo el personal de las estaciones de combate, anunció por el intercomunicador de la nave, regresaba a la Tierra inmediatamente. La teniente Grace Howard, su segundo al mando, estudió los datos entrantes en su tableta. Señor, hay algo extraño. Acerca de estas lecturas. Las naves alienígenas están emitiendo señales de energía masivas, pero no son consistentes. Sam miró por encima del hombro a la pantalla. ¿Qué está pensando, teniente? Creo que su tecnología podría no ser tan compatible con nuestro entorno como esperan. La radiación solar en nuestro sistema es diferente a la de otros. Podría afectar sus sistemas. Sam asintió. Pensativamente. Lleve esa información al Dr. Blackwell inmediatamente. Cualquier ventaja, no. Por pequeña que sea, podría marcar la diferencia. En la Luna, la base secreta Artemis cobró vida con un actividad. Gigantescos hangares construidos en la superficie lunar se abrieron para revelar filas de naves espaciales como nunca antes se había conocido públicamente. Estas eran la verdadera fuerza de defensa de la Tierra, construida en secreto durante décadas utilizando tecnología alienígena recuperada. El coronel Frank Miller observó cómo los ingenieros preparaban los cañones de riel lunares, enormes armas electromagnéticas capaces de lanzar proyectiles a una velocidad cercana a la de la luz. ¿Cuántos disparos podemos hacer antes de que detecten nuestra posición? Le preguntó al ingeniero jefe. Tal vez 3 si tenemos suerte, respondió el ingeniero. Después de eso, tendremos que confiar en las plataformas orbitales. En los hogares de la Tierra, los civiles se prepararon para lo peor. Algunas ciudades fueron evacuadas, otras construyeron enormes refugios subterráneos. Los gobiernos publicaron información limitada sobre la amenaza inminente para evitar el pánico, pero los rumores se extendieron rápidamente. En un pequeño pueblo de Kansas, un niño llamado Joy Wright miró el cielo nocturno con el telescopio de su padre. «Papá, ¿de verdad podemos vencerlos?», preguntó con miedo evidente en su voz. Su padre, el mayor William Wright de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, puso su mano sobre el hombro de su hijo. «¿Sabes lo que hace especiales a los humanos?». «Joy, somos tercos». A lo largo de la historia, siempre que nos hemos enfrentado a probabilidades imposibles, hemos encontrado una manera de sobrevivir. Esos extraterrestres pueden tener mejores naves y armas, pero no saben lo que les espera. A medida que la primera oleada de naves caraxianas se acercaba a Júpiter, los defensores de la Tierra finalizaron sus planes. La existencia de la humanidad pendía de un hilo. En 20 días, el planeta caería ante los conquistadores alienígenas o alcanzar su mayor victoria. Los caraxianos habían enviado 9.900 naves para conquistar la Tierra. Esperaban una victoria rápida y fácil. Se equivocaron. La primera oleada de naves caraxianas entró en la órbita de Júpiter con confianza. El comandante Bex observó desde el puente de su nave insignia cómo 300 enormes naves de guerra se movían en perfecta formación. Cada nave era del tamaño de una pequeña ciudad, repleta de armas que podrían reducir planetas a cenizas. Se detectaron defensas primitivas cerca del gigante gaseoso, según informó un sensor caraxiano. En la pantalla principal aparecieron pequeñas naves humanas que parecían insectos, en comparación con la poderosa flota caraxiana. Bex emitió un sonido que pasó por risa entre su especie. «Envían juguetes para luchar contra nosotros». El líder supremo se divertirá. El oficial de comunicaciones caraxiano se giró de su puesto. «Comandante, los humanos están transmitiendo un mensaje. Póngalo en la pantalla». Bex ordenó. «Escuchemos sus términos de rendición». El rostro de la coronel Diane Miller apareció en la pantalla. Vestía el uniforme de la Fuerza Internacional de Defensa Espacial. Su expresión era tranquila a pesar de enfrentarse a probabilidades abrumadoras. «Atención, flota caraxiana. Soy el coronel Miller de la Tierra. Hemos detectado su aproximación y comprendemos sus intenciones. Respetuosamente rechazamos su oferta de conquista y sugerimos que regresen ahora». Las escamas de Bex cambiaron de color con diversión. Declinan. ¿No comprenden su situación? Abrió un canal para responder. «Humano, tu coraje es notado, pero está fuera de lugar. Hemos conquistado 17 sistemas antes que el tuyo. Tu planeta se someterá o será destruido». Esto no es una negociación. El coronel Miller asintió. Lo entendemos completamente. Simplemente queríamos darles una oportunidad para irse pacíficamente. Hizo una pausa y luego agregó, desplegando contramedidas ahora. La transmisión terminó. Beck se volvió hacia su oficial táctico. ¿Qué contramedidas?
Busquen armas. Antes de que el oficial pudiera responder, cientos de pequeños objetos lanzados desde las naves terrestres. Parecían simples satélites que apenas merecían la atención de los masivos sistemas de armas caraxianos. Ignórenlos, ordenó Vex. Preparen las baterías delanteras para la primera demostración. Destruiremos una de sus lunas como muestra de fuerza. Pero algo extraño sucedió. Los satélites se activaron creando una red de energía que pulsaba con luz azul. Las ondas de energía inundaron el Caraxian. Nave aparentemente no hizo nada al principio, entonces comenzaron las alarmas, los sistemas de navegación. Fallando reportaron al timonel pánico, en su voz las lecturas gravitacionales son incorrectas, las naves están a la deriva. Vex observó con horror cómo su formación perfecta caía. En el caos, el delicado equilibrio requerido para mantener la órbita alrededor del gigante gaseoso colapsó, las naves comenzaron a colisionar entre sí mientras el enorme pozo de gravedad de Júpiter las desviaba del curso. Restablezcan el control, gritó Vex a Anulenla. Interferencia incapaz de cumplir, llegó la respuesta. Nuestra navegación cuántica depende de mediciones gravitacionales precisas. Los dispositivos humanos han interrumpido los cálculos de campo en la nave terrestre. Libertad. El coronel Miller observó cómo se cerraba la trampa. La fase 1 del protocolo Prometeo estaba funcionando mejor de lo que nadie se había atrevido a esperar. El equipo del Dr. Blackwell había descubierto que la navegación caraxiana dependía de mediciones de campo cuántico, que podían ser interrumpidas por patrones de interferencia calibrados con precisión. Comenzar la fase 2. Miller ordenó. Las naves terrestres lanzaron misiles especialmente diseñados hacia las ahora indefensas naves caraxianas en lugar de ojivas explosivas. Estos llevaban dispositivos que se adherían a los cascos de las naves alienígenas y transmitir el campo de disrupción desde con, al impedir que los caraxianos se adaptaran. En cuestión de horas, la primera oleada de la fuerza de invasión se había reducido a escombros flotando en la órbita de Júpiter. De 300 naves, solo 17 lograron activar los sistemas de emergencia y retirarse a la flota principal. La noticia de la victoria se extendió por la Tierra, trayendo esperanza, pero también cautela. La fuerza principal caraxiana aún contaba con más de 9.000 naves y no caerían en la misma trampa dos veces. En el centro de mando lunar, el general Wells recibió el informe del coronel Miller con moderada satisfacción. Buen trabajo, coronel, pero esto es solo el principio. Regresó a la base para informar y prepararse para la fase 3. La DRA. Susan Blackwell trabajó frenéticamente en su laboratorio bajo las montañas rocosas. La interfaz neuronal que llevaba la conectó directamente a las computadoras cuánticas que analizaban la tecnología coraxiana. La próxima oleada tendrá contramedidas, le dijo a su equipo. Necesitamos adaptarnos más rápido que ellos. Su asistente jefe, Kyle Bennett, levantó la vista de su estación de trabajo. Creo que encontré algo en sus frecuencias de comunicación. Hay un patrón que podríamos explotar. Sí. Podemos acceder a su red de mando. Potencialmente podríamos volver sus propios sistemas en su contra. En el espacio, el capitán Samuel Burke y el ESV, Defender, recibieron nuevas órdenes. Nos reasignan a Marte. Defensa, le dijo al teniente Howard. La flota principal caraxiana se está reagrupando. La inteligencia sugiere que ahora evitarán Júpiter por completo y se dirigirán directamente a los planetas interiores. Grace Howard estudió la exhibición táctica. Su tecnología es avanzada, pero son predecibles. Dependen demasiado de su superioridad numérica y de potencia de fuego. Eso ha sido suficiente para ellos hasta ahora. Sam respondió. 17 sistemas estelares cayeron ante nosotros. Tuvimos suerte con la primera oleada, pero el comandante de la flota Zaros no cometerá el mismo error dos veces. En la nave de mando caraxiana, Zaros recibió la noticia de la derrota de la primera oleada con fría furia. El comandante Vex se arrodilló ante él esperando el castigo por su fracaso. Fuiste derrotado por primitivos, siseó Zaros. El líder supremo tendrá tus escamas por esta humillación. Los humanos usan tecnología. No deberían poseer a Vex. Protestó. Sus defensas sugieren conocimiento de manipulación gravitacional cuántica. Eso es imposible para una especie que apenas ha salido de su propio planeta. Zaros consideró esta información. Quizás la inteligencia que reunimos estaba incompleta. No importa. Todavía tenemos 9.000 naves. Adaptaremos nuestro enfoque. Se giró hacia su oficial estratégico. Evitar al gigante gaseoso.
Todas las naves procederán directamente al planeta humano. Abrumaremos sus defensas con gran número. De vuelta en la Tierra, en el pequeño pueblo de Kansas, Joyride observó el cielo nocturno. La noticia de la victoria en Júpiter había llegado a todos los rincones del planeta. Pero el niño seguía preocupado. Papá dice que enviarán más naves, le dijo a su amigo mientras miraban por el telescopio. Pero estaremos listos. En órbita alrededor de Marte, la segunda línea de defensa de la Tierra se preparó para el ataque venidero. Enormes cañones de riel similares a los de la Luna, pero más grandes, estaban posicionados para disparar contra la flota que se aproximaba. Los ingenieros trabajaron las 24 horas para reforzar la red de defensa marciana. El coronel Frank Miller se dirigió a sus tropas en la base marciana. Lo que hicimos en Júpiter nos dio tiempo, pero la verdadera batalla se acerca. Los caraxianos nunca habían sido derrotados antes de hoy. Ahora están enojados y vienen con todo lo que tienen. Los soldados asintieron con gravedad. Habían entrenado durante años, sin creer realmente que se enfrentarían a una invasión alienígena. Ahora era real y la supervivencia de la Tierra dependía de ellos. Mientras la flota principal caraxiana se acercaba a Marte, la humanidad se preparaba para la siguiente fase de la guerra. La primera victoria les había dado esperanza, pero todos sabían que la parte más difícil aún estaba por venir. Los caraxianos habían perdido 300 naves. Todavía les quedaban 9000 más. La batalla por la Tierra apenas había comenzado. El planeta rojo Marte brillaba contra la negrura del espacio mientras la flota principal caraxiana se acercaba. El comandante de flota Zaros estaba de pie en el puente de su enorme nave de mando, con sus fríos ojos fijos en la pantalla táctica. 8000 naves se movieron. Una nueva formación diseñada para contrarrestar las armas de gravedad humanas que habían destruido la primera oleada. Zaros ordenó: escanear instalaciones defensivas. Quiero que todas las armas humanas sean identificadas y apuntadas. El escaneo reveló una red de estructuras construidas en la superficie marciana. Grandes cañones apuntaban hacia afuera desde el planeta rojo rastreando la flota que se acerca. Armas cinéticas primitivas, dijo el oficial táctico con desdén. Disparan proyectiles físicos. Nuestros escudos pueden resistir fácilmente tales ataques. Zaros no estaba convencido. Los humanos nos sorprendieron una vez. No los subestimaremos. Desvíen de nuevo energía adicional a los escudos delanteros y prepárense para lanzar escuadrones de cazas. En la base marciana, el coronel Frank Miller observó cómo se acercaba la flota enemiga. Los enormes cañones de riel ocultos en los cañones y cráteres del planeta eran la principal línea de defensa de la Tierra. Cada cañón podía disparar una varilla de tungsteno de 45 kilos a velocidades cercanas a la de la luz. La energía cinética de tal impacto. Podrían atravesar casi cualquier material conocido por la humanidad. Están dentro del alcance, informó el oficial de armas. Sistemas de puntería fijados en las naves líderes. Miller asintió con gravedad. Disparen cuando estén listos. El suelo tembló cuando se activaron los cañones de riel. Bobinas magnéticas aceleraron las barras de tungsteno a velocidades increíbles. Dispararon silenciosamente a través del vacío del espacio hacia la flota caraxiana. En la Tierra, la doctora Susan Blackwell y Kyle Bennett trabajaron frenéticamente en el centro de mando bajo las montañas rocosas. El joven ingeniero había identificado con éxito patrones en la red de comunicación coraxiana que les permitirían infiltrarse en los sistemas enemigos. El virus está listo, informó Kyle. Una vez cargado, hará que sus sistemas de puntería identifiquen otras naves caraxianas como amenazas. La DRA. Blackwell parecía preocupada. ¿Cómo lo entregaremos? Necesitamos acceso directo a su red. Kyle sonrió. Ya lo pensé, Capitán Burke, y el ESV Defender pueden acercarse lo suficiente durante la batalla. La nave tiene capacidades de sigilo que podrían evitar la detección el tiempo suficiente para transmitir el virus. En órbita alrededor de Marte, el capitán Samuel Burke recibió el informe de la misión. El ESV Defender fue el más nave avanzada de la flota terrestre construida con tecnología de ingeniería inversa de encuentros alienígenas previos. Sus sistemas de sigilo podían doblar la luz alrededor del casco, haciéndolo casi invisible para la mayoría de los sensores. Esto es un suicidio, dijo la teniente Grace Howard sin rodeos mientras revisaba el plan. Necesitamos acercarnos a 500 metros de su nave de mando para transmitir el virus que está bien dentro de su perímetro defensivo. Sam asintió. Por eso llevamos un equipo pequeño. Solo tú y yo, teniente.
La nave puede funcionar con sistemas automatizados mientras estamos fuera. ¿A qué te refieres? Sam señaló el esquema de una pequeña nave en el archivo informativo. Usaremos el prototipo de lanzadera. Es aún más pequeño y tiene mejor tecnología de sigilo. Podemos acercarnos sin ser detectados. Los primeros impactos de los proyectiles del cañón de riel impactaron en los escudos caraxianos. Enormes llamaradas de energía iluminaron el espacio mientras los escudos absorbían la energía cinética. Algunas de las naves más pequeñas fueron desviadas de su curso por la fuerza bruta, pero sus escudos resistieron. «Devuelvan el fuego», ordenó Zaros. «Apunten a sus posiciones de cañones IMP». La flota caraxiana respondió con armas de energía que quemaron la atmósfera marciana. Varias instalaciones de cañones de riel explotaron bajo el fuego concentrado. El coronel Miller hizo una mueca al recibir los informes. «Hemos perdido los cañones del 3 al 7. Estamos redirigiendo la energía a las armas restantes». Un oficial levantó la vista de su consola. «Señor, detectamos una pequeña nave que abandona la flota humana. Parece dirigirse directamente hacia las naves de mando caraxianas». Miller sonrió levemente. «El capitán Burke está en camino. Continúen disparando para mantener su atención en nosotros». El prototipo de lanzadera se separó del ESV Defender, con sus sistemas de sigilo activos. El capitán Burke pilotaba mientras el teniente Howard preparaba el virus para la transmisión. 4 minutos para el alcance de transmisión óptimo. Grace informó que estaba revisando sus instrumentos. Su red defensiva está enfocada en la superficie marciana. Aún no nos han detectado. Sam navegó con cuidado a través de la enorme flota, evitando ser detectado manteniéndose a la sombra de las naves caraxianas más grandes. El transbordador era apenas más grande que un automóvil diseñado para este propósito exacto. De vuelta en la base marciana, la situación se volvió desesperada. Más de la mitad de los cañones de riel habían sido destruidos y la flota caraxiana continuó su avance aparentemente imparable. «Señor», gritó un oficial de comunicaciones. «Mensaje del Comando de la Tierra. Están activando la fase 3». El coronel Miller asintió. Ya era hora. En el otro lado de Marte, oculto a los sensores caraxianos, una enorme puerta se abrió en la superficie del planeta. El primer acorazado humano real, el ESV Geraisen, emergió de su hangar secreto. Construido en secreto durante la última década, incorporaba toda la tecnología alienígena que la Tierra había logrado recuperar y aplicar ingeniería inversa. El capitán John Rivera se paró en el puente del horizonte observando cómo su tripulación se preparaba para la batalla. Todos los sistemas de armas en línea, escudos a máxima potencia. Prepárense para el combate. En mi marca. La enorme nave se mueve silenciosamente alrededor de Marte, posicionándose detrás de la flota caraxiana. Dentro del transbordador, el teniente Howard observó la cuenta regresiva. Temporizador 30 segundos para el óptimo. Alcance de transmisión. De repente, sonaron las alarmas. «Nos han detectado». Sam anunció. Manos volando sobre los controles. «Esperen». Una nave patrulla caraxiana los había visto y abrió fuego. La lanzadera rodó para evitar la explosión, pero un impacto de refilón dañó uno de los motores. «Alcance de transmisión alcanzado». Grace gritó por encima de las alarmas, «Enviando virus ahora». Ella activó la transmisión, enviando el virus de Cail directamente a la red de comando caraxiana. Por un momento, nada sucedió. Entonces el caos estalló en toda la flota alienígena. Nave se volvió contra nave, mientras los sistemas de puntería identificaban naves amigas como enemigas. Las armas de energía dispararon en todas direcciones, destrozando los escudos ya calibrados para defenderse de las armas de la Tierra. En ese mismo momento, el ESV Geraisen abrió fuego desde atrás, atrapando a la flota caraxiana en un devastador fuego cruzado en su nave de mando. El comandante de la flota, Zaros, observó con horror cómo su flota se desgarraba. ¿Qué está pasando? Anular todos los sistemas automatizados de objetivos. Incapaz de cumplir, informó el oficial de sistemas. La red ha sido comprometida. Nos han infiltrado. El transbordador que transportaba a Sam y Grace recibió otro impacto girando fuera de control. Estamos perdiendo energía. Sam informó que lucha con los controles. Prepárense para un aterrizaje de emergencia en la superficie marciana. En la Tierra, en el pueblo de Kansas, Joy Wright y sus amigos observaron la batalla a través de un potente telescopio instalado en la plaza del pueblo.
Los distantes destellos de luz mostraron la masiva batalla espacial que está teniendo lugar alrededor de Marte. «Están ganando», dijo uno de los otros niños. «Los extraterrestres están huyendo». El padre de Joy, que estaba cerca con otros padres, negó con la cabeza. «No, se están reagrupando. Esta batalla no ha terminado todavía». En el centro de mando bajo las montañas rocosas, Kyle Bennett monitoreó el progreso del virus. «Está funcionando mejor de lo que esperábamos. Toda su estructura de mando está comprometida». La DRA. Blackwell asintió, pero su expresión permaneció. «El serio Zaros es astuto, encontrará la manera de aislar las naves afectadas y continuar el ataque. Los hemos lastimado, pero aún nos superan en número». El ESV Geraisen continuó su ataque, sus armas avanzadas destrozando la confundida flota caraxiana. El capitán Rivera dirigió a su tripulación con tranquila eficiencia, apuntando primero a las naves enemigas más grandes en la superficie marciana. La lanzadera que transportaba a Sam y Grace se estrelló contra una duna de arena roja. El impacto fue amortiguado por la menor gravedad del planeta, pero ambos resultaron heridos. «Grace, ¿estás bien?». Sam gritó desabrochándose el cinturón de su asiento. La teniente Hayward asintió, presionándose una mano sobre una herida en la frente. «Viviré». ¿Funcionó el virus? Sam revisó los sistemas restantes del transbordador. Las cámaras externas mostraron la batalla que se libraba sobre ellos. «Oh, sí. Funcionó. Miren eso». Sobre Marte, casi 2000 naves caraxianas habían sido destruidas por fuego amigo o por las armas del ESV Geraisen. Las naves restantes se retiraban y se reagrupaban alrededor de la nave de mando de Zaros. La batalla de Marte había terminado. La Tierra había ganado de nuevo, pero la guerra continuaba. Los caraxianos aún tenían miles de naves y ahora se dirigían hacia la Tierra. La fase 3 había tenido éxito, pero a un alto costo. La mitad de las defensas de Marte estaban destruidas. El ESV Geraisen estaba dañado y el capitán Burke y el teniente Hayward estaban varados en la superficie marciana. La batalla final por la Tierra estaba a punto de comenzar. El planeta azul Tierra flotaba en el espacio, rodeado por su última línea de defensa. Cada satélite había sido armado. La Luna estaba repleta de cañones de riel y lanzamisiles. Las naves restantes de la Tierra formaron una pantalla protectora alrededor del planeta. Esta fue la última resistencia de la humanidad. El general Peter Wells se encontraba en el centro de comando subterráneo debajo de Ginebra, observando la pantalla holográfica de la flota caraxiana que se acercaba. Después de las batallas en Júpiter y Marte, solo quedaban unas 6000 naves enemigas. Seguía siendo una fuerza abrumadora en comparación con las defensas de la Tierra. Wells exigió un informe de estado. «La flota caraxiana alcanzará la órbita lunar en 6 horas», informó un joven oficial. El ESV Geraisen ha completado las reparaciones de emergencia y está de regreso desde Marte. El capitán Rivera estima la llegada en 8 horas. Wells frunció el ceño. «No lo suficientemente pronto». «¿Qué pasa con el capitán Burke y el teniente Hayward?» «Siguen varados en Marte. Un equipo de rescate está en camino, pero no regresarán antes de la batalla». La puerta del centro de comando se abrió y la doctora Susan Blackwell entró con Kyle Bennett. El joven ingeniero parecía exhausto pero emocionado. «General, encontramos algo». Kyle dijo dejando su tableta en la mesa principal. «He estado analizando los datos que extrajimos de la red caraxiana durante el ataque del virus. Hay una vulnerabilidad importante en sus sistemas de escudos». El Dr. Blackwell asintió. «Los caraxianos usan un campo de resonancia cuántica para sus escudos. Es mucho más avanzado que cualquier cosa que tengamos, pero tiene una debilidad crítica. El campo requiere una frecuencia específica para mantener la cohesión». Wells instó. Y Kyle continuó. «Si podemos emitir una contrafrecuencia con la misma amplitud exacta, podemos colapsar sus escudos por completo. Sus naves quedarían expuestas a nuestras armas». Wells parecía escéptico. «¿Cómo generamos esta contrafrecuencia?». La expresión del Dr. Blackwell se volvió sombría. «Esa es la parte difícil. Necesitamos modificar el reactor principal de la base lunar para crear un pulso cuántico. Requeriría la mayor parte de nuestras reservas de energía restantes y si no funciona, estaríamos indefensos», concluyó Wells. «Es una apuesta», admitió el Dr. Blackwell. «Pero podría ser nuestra única oportunidad contra la flota restante». En la superficie marciana, el capitán Samuel Burke terminó de reparar la baliza de emergencia de su transbordador. La teniente Grace Hayward se sentó cerca de su pierna herida, vendada con suministros del botiquín de primeros auxilios.
Señales transmitiendo, dijo Sam, dejando sus herramientas. Ahora esperamos, y esperamos que alguien lo recoja antes de que nos quedemos sin aire. Grace miró hacia el cielo rojo. ¿Crees que reaccionarán? La Tierra en tiempo. El horizonte. Tal vez. Rivera es un buen capitán. Si alguien puede hacer que esa nave vuelva a la lucha, es él. Grace negó con la cabeza. No el horizonte, el equipo de rescate. Quiero estar ahí para la batalla final. Sam sonrió levemente. Nunca pensé que fueras del tipo que busca la gloria, teniente. No se trata de gloria, respondió. En serio, solo quiero ver la Tierra en pie cuando todo esto termine. En órbita lunar, los restos de la flota caraxiana se reagrupó. El comandante de flota Zaros había aislado las naves afectadas por el virus humano y las había abandonado. La red de mando se había restablecido con un nuevo cifrado que evitaría otra infiltración. Estado de las defensas humanas. Sarkos exigió. Sus fuerzas principales están concentradas alrededor del planeta y su luna, informó el oficial táctico. Nuestros escáneres detectan armas cinéticas primitivas similares a las utilizadas en Marte. Sus naves son pocas y están ligeramente armadas en comparación con las nuestras. Sarkos estudió la pantalla táctica. Los humanos habían demostrado ser ingeniosos y peligrosos a pesar de sus desventajas tecnológicas. Ya habían destruido a casi 4000 caraxianos. Naves que usaban trucos y tácticas ingeniosas. Pero ahora sus trucos eran conocidos y Zaros se había adaptado. Dividiremos nuestras fuerzas. Decidió que 5 grupos de batalla atacarían desde diferentes vectores. Los humanos no pueden defender todos los enfoques por igual. Sus oficiales reconocieron las órdenes y la enorme flota comenzó a separarse en formaciones más pequeñas, cada una lo suficientemente formidable como para destruir un planeta. En la Luna, la coronel Diane Miller supervisó las modificaciones del reactor principal. Los ingenieros trabajaron frenéticamente para reconfigurar los sistemas de energía según las especificaciones del Dr. Blackwell. ¿De verdad funcionará esto?, preguntó Miller al ingeniero jefe. En teoría, respondió sin levantar la vista de su trabajo. Intentamos crear un efecto de campo cuántico que nunca se ha intentado antes. Si los cálculos del Dr. Blackwell fallan incluso por un pequeño margen, el reactor podría fundirse. En cambio, Miller asintió con gravedad. Sigan trabajando. Se nos acabaron las alternativas. En Kansas, Joy Wright ayudó a su madre a empacar suministros esenciales. El gobierno había ordenado evacuaciones a refugios subterráneos en todo el planeta. Nadie sabía si estos refugios proporcionarían protección real si los extraterrestres ganaban. Pero les dio a las personas algo que hacer además del pánico. Papá los detendrá, ¿verdad?, preguntó Joy mientras colocaba comida enlatada en una caja. Su madre forzó una sonrisa. Tu padre y mucha gente valiente están haciendo todo lo posible. Joy asintió, pero seguía preocupado. A través de su telescopio, había visto los destellos distantes de la batalla en Marte. La victoria había salido en las noticias, pero los reporteros no podían ocultar la preocupación en sus voces cuando hablaban de la batalla final que se avecinaba. En órbita alrededor de la Tierra, el capitán John Rivera llevó los motores del ESV Geraisen más allá de sus límites de seguridad. La enorme nave había sufrido daños durante la batalla en Marte y varios sistemas estaban funcionando a capacidad reducida. Ingeniería informa que el motor principal se está sobrecalentando. Su primer oficial informó, si mantenemos esta velocidad, nos arriesgamos a una parada completa. La expresión de Rivera permaneció decidida. O regresamos a tiempo o no habrá nada a lo que regresar. Mantener la velocidad y desviar los sistemas de refrigeración al motor. El primer grupo de batalla coraxiano apareció en el borde de la órbita lunar. Los satélites defensivos de la Tierra abrieron fuego de inmediato. Misiles que explotaron contra los escudos alienígenas con poco efecto. El general Wells observó desde el centro de mando cómo comenzaba la batalla. El pulso cuántico, con una carga del 90%, respondió el coronel Miller. Necesitan 15 minutos más. Puede que no tengamos 15 minutos, dijo con gravedad mientras aparecían el segundo y tercer grupo de combate caraxiano. Lancen todos los cazas. Cada segundo que ganemos podría marcar la diferencia. Los escuadrones de cazas de la Tierra surgieron de bases ocultas, pilotados por lo mejor que la Tierra tenía para ofrecer. Estaban irremediablemente superados, pero lucharon con una valentía desesperada, abriéndose paso entre las enormes naves alienígenas y disparando a cualquier punto vulnerable que pudieran encontrar.
En la superficie lunar, las alarmas sonaron cuando las naves caraxianas detectaron la acumulación de energía y comenzaron a atacar la base. «Nos están atacando», informó el coronel Miller al comando terrestre. «Las defensas externas están fallando. Necesitamos más tiempo». El cuarto y quinto grupo de combate caraxiano llegaron, completando el cerco de la Tierra. El comandante de flota Zaros observó con satisfacción cómo sus naves se movían a posición para el asalto final. «Comiencen el ataque planetario». «Bombardeo», ordenó, apuntando primero a sus principales centros de población. Mientras las armas caraxianas se activaban, apareció una nueva señal en sus sensores. El ESV Geraisen había llegado dañado, pero aún combatía, sus armas ardiendo mientras arremetía contra el grupo de batalla caraxiano más cercano. La voz del capitán Rivera se transmitió en todas las frecuencias: «Fuerzas terrestres, este es el horizonte. Los mantendremos ocupados mientras podamos». Coronel Miller, prepare ese pulso. En la base lunar, los ingenieros hicieron los ajustes finales. «Pulso cuántico a plena carga», gritó el ingeniero jefe por encima de las explosiones mientras los caraxianos. Las armas impactaron las estructuras externas de la base. El coronel Miller respiró hondo y presionó el control de activación. «Disparando ahora». La superficie lunar brilló cuando el pulso cuántico surgió del reactor modificado. Una ola de energía invisible a simple vista, pero devastadora para los escudos caraxianos, se extendió a la velocidad de la luz. Por toda la flota caraxiana, los generadores de escudos fallaron simultáneamente. Las alarmas sonaron en cada nave cuando su defensa principal desapareció en un instante. El general Wells gritó: «¡Fuego a todas las armas!». Las defensas de la Tierra respondieron con todo lo que tenían: cañones de riel, misiles, armas de energía y el ESV. El armamento avanzado de Horizonte golpeó a la vez contra la flota caraxiana, repentinamente vulnerable. El rumbo de la batalla había cambiado. La táctica final de la Tierra había funcionado. La pregunta ahora era si sería suficiente para asegurar la victoria. El caos estalló en toda la flota caraxiana mientras las naves se explotaban una tras otra. Sin sus escudos cuánticos, las naves alienígenas eran vulnerables a las armas de la Tierra. Los cañones de riel de la Luna atravesaron los cascos. Los misiles encontraron sus objetivos. Los pilotos de combate que simplemente habían estado acosando al enemigo ahora asestaron golpes mortales. En su nave de mando, el comandante de la flota, Zaros, observó con incredulidad cómo su poderosa armada se desmoronaba a su alrededor. Las alarmas sonaron desde cada estación del puente. Los informes de daños llegaron de los 5 grupos de batalla. «Restaurar la energía de los escudos», Zaros rugió, «evite los sistemas afectados». «Imposible», respondió el ingeniero jefe, con las escamas pálidas de miedo. El arma humana interrumpió los generadores de campo cuántico. «No pueden. Se reiniciará sin una reconstrucción completa». Zaros golpeó la consola de mando con el puño. Nunca en los 1000 años de historia del Imperio Caraxiano se habían enfrentado a semejante derrota. El líder supremo no toleraría este fracaso. «Concentre nuestra potencia de fuego restante en la luna humana», ordenó. «Destruya la fuente de la interferencia». La base lunar se sacudió violentamente cuando las armas de energía coraxianas apuntaron a su posición. La coronel Diane Miller se agarró a una viga de soporte para mantener el equilibrio mientras los paneles del techo se derrumbaban a su alrededor. «Estabilidad del reactor crítica», gritó el ingeniero jefe por el canal de emergencia de la base. «El pulso agotó nuestros sistemas de energía principales. No podemos soportar otro impacto». Miller tomó una decisión rápida. «Evacúe a todo el personal a los refugios de emergencia. Transmita todos los datos al comando terrestre. Esta posición está perdida». Mientras el personal de la base lunar corría a los refugios subterráneos, las armas caraxianas dieron en el blanco. El reactor principal explotó en un destello cegador, llevándose consigo la mitad de la base. Pero el daño ya estaba hecho. El pulso cuántico había cumplido su función. En la órbita terrestre, el ESV Geraisen se enfrentó a la mayor concentración de naves enemigas. El capitán John Rivera dirigió la batalla. Desde su puente dañado, la sangre manaba de un corte en la frente. «Apunten a su nave de mando», ordenó. «Todas las armas restantes, disparen cuando estén listas». Las armas avanzadas del Geraisen se fijaron en la nave insignia de Zaros, que aún estaba protegida por un blindaje convencional incluso sin sus escudos cuánticos. Los rayos de energía impactaron con un efecto devastador, quemando el casco exterior.
El general Peter Wells monitoreó la batalla desde el centro de mando subterráneo. La pantalla holográfica mostraba miles de naves caraxianas destruidas o inutilizadas, pero casi 1000 permanecían operativas, incluyendo la nave insignia dañada de Zaros. La base lunar ha desaparecido, informó un oficial solemnemente. Con él Miller y su equipo llegaron a los refugios, pero hemos perdido todos los sistemas de armas lunares. Wells asintió con gravedad. Hicieron su trabajo. Concentren la potencia de fuego restante en la nave de mando enemiga. Si podemos eliminar a Zaros, podríamos quebrantar su voluntad de luchar. En Marte, el capitán Samuel Burke y la teniente Grace Howard observaron a través de la ventana dañada del transbordador cómo una nave de rescate descendía hacia su posición. Habían seguido la batalla a través de las comunicaciones de emergencia, reconstruyéndose. ¿Qué estaba pasando en la Tierra? Parece que, después de todo, podríamos tener un hogar al que regresar, dijo Sam, con un alivio evidente en su voz. Grace asintió. El pulso cuántico funcionó. El Dr. Blackwell y Kyle lo hicieron. Mientras la nave de rescate aterrizaba cerca, Sam ayudó a Grace a ponerse de pie. Regresemos. Esta lucha aún no ha terminado. En Kansas, Joy Wright y su familia se acurrucaron en el refugio comunitario con docenas de otras familias. La transmisión de radio proporcionó actualizaciones sobre la batalla, pero la información era limitada y a menudo se retrasaba. Los caraxianos han perdido la mayoría de sus naves, informó el locutor. Las fuerzas terrestres continúan enfrentándose a las naves enemigas restantes. Permanezcan en sus refugios hasta que se dé el visto bueno. La madre de Joy le apretó la mano. ¿Ves que están ganando? El niño asintió, pero permaneció en silencio. Entendía lo suficiente como para saber que la mayoría no era lo mismo que todos. El peligro no había terminado. En el espacio, la batalla se había convertido en una última y desesperada resistencia. Para los caraxianos, con su tecnología superior neutralizada, lucharon con una ferocidad nacida del miedo. El líder supremo no toleraba el fracaso. La muerte en batalla era preferible. Para regresar a casa, la flota del comité derrotó. Ander Zaros tomó su decisión final mientras su nave insignia ardía a su alrededor. Preparen las ojivas antimateria. Ordenó, si no podemos conquistar este mundo, lo destruiremos. El oficial táctico lo miró conmocionado. Comandante, eso violaría los sagrados Protocolos de guerra. Nunca antes hemos usado destructores de planetas. El líder supremo comprenderá la necesidad. Zaros respondió. Fríamente. Preparen las armas. En el horizonte ESV, un oficial de sensores detectó la acumulación de energía. Capitán, la nave insignia caraxiana está armando armas antimateria. Las lecturas de energía están fuera de escala. El capitán Rivera entendió de inmediato lo que eso significaba. El general Wells, el enemigo. Se está preparando para usar destructores de planetas. Debemos detener esa nave a toda costa. En el centro de mando, Wells procesó esta información con creciente horror. La Tierra no tenía defensa contra las armas de antimateria. Si tan solo una detonase cerca del planeta, millones morirían instantáneamente. Capitán Rivera, está autorizado a usar el protocolo Nova. Bien, dijo con voz pesada. El protocolo Nova era el último recurso de la Tierra, sobrecargar el núcleo de energía del horizonte para crear una supernova en miniatura. Destruiría la nave y todo lo cercano. Entendido, general. Rivera se giró hacia su tripulación. Todo el personal a las cápsulas de escape. Abandonen la nave. Iniciaré el protocolo Nova manualmente. Sus oficiales protestaron, pero Rivera se mantuvo firme. Es una orden. La Tierra depende de ello. Mientras la tripulación evacuaba, Rivera ingresó los códigos que sobrecargarían el núcleo de energía experimental de la nave. Puso el temporizador en 5 minutos y luego se dirigió a la última cápsula de escape. No había necesidad de un sacrificio heroico, solo el tiempo suficiente para despejar antes de la detonación. Zaros observó con satisfacción cómo las armas de antimateria alcanzaban la carga completa. En minutos, el mundo humano sería reducido a átomos. Entonces las alarmas volvieron a sonar. Comandante, la nave humana está generando una enorme señal de energía. Parece estar en algún tipo de secuencia de autodestrucción. Antes de que Zaros pudiera responder, el ESV Geraisen explotó en un destello cegador de energía. La
Nova artificial envolvió la nave insignia caraxiana y cientos de naves cercanas. Las armas antimateria detonaron Prematuramente, aumentando la devastación entre la flota caraxiana. Cuando la luz se desvaneció, más de la mitad de los restantes las naves enemigas habían sido destruidas. El resto dañadas y sin líder comenzaron a retirarse. El general Wells observó cómo la pantalla holográfica actualizaba el informe de estado. La flota caraxiana está en plena retirada, señor. Contamos solo 17 naves abandonando el sistema a máxima velocidad. Una ovación estalló en el centro de mando. Wells se permitió una pequeña sonrisa. Rastrearlos. Asegurarse de que abandonen nuestro sistema solar. 3 días después, la Tierra comenzó a reconstruirse. Los informes de bajas fueron desalentadores. Miles de militares habían muerto defendiendo el planeta. La base lunar resultó gravemente dañada. La colonia marciana sufrió graves pérdidas, pero la Tierra sobrevivió. En una ceremonia en las Naciones Unidas, el general Wells honró a los héroes de la guerra. El capitán Rivera, rescatado de su cápsula de escape, recibió el mayor honor militar. El Dr. Blackwell y Kyle Bennett fueron reconocidos por desarrollar el pulso cuántico que cambió el rumbo. La coronel Miller y su equipo de la base lunar fueron elogiados por su sacrificio. El capitán Burke y el teniente Howard, aún recuperándose de sus heridas en Marte, vieron la ceremonia por videoconferencia. ¿Crees que volverán?, preguntó Grace en voz baja. Sam negó con la cabeza. No por mucho tiempo. Esas 17 naves traerán una gran historia de vuelta a su imperio. En Kansas, Joy Wright miró el cielo nocturno con su telescopio. Su padre estaba a su lado, finalmente en casa después de semanas de lucha. ¿Puedes ver alguno todavía?, preguntó Joy. No, respondió el mayor Wright. Se fueron hace mucho y no creo que regresen. Joy consideró esto. ¿Qué pasa ahora? Su padre sonrió. Ahora reconstruimos y nos preparamos. Hay todo un universo ahí fuera y sabemos que ya no estamos solos. La historia se extendió por toda la galaxia. El poderoso imperio caraxiano había enviado 9.900 naves para conquistar un mundo supuestamente primitivo llamado Tierra. Solo 17 regresaron y la leyenda de la humanidad nació entre las estrellas.